La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Oh, sí, Señor. Poderoso Dios, poderoso Rey. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor. A ti te pertenece, Dios poderoso, Rey eterno y santo. Ante ti venimos, Señor, delante de ti estamos, para darte gloria, para reconocerte, para adorarte. Nada ni nadie, Señor, merece adoración, solo tu presencia. Nada ni nadie, Señor, merece alabanza, solamente vos sos digno de recibirla, de manifestarla, de enviar tras ella, Señor, bendición sobre tu casa, bendición sobre tu pueblo. Los cielos se abren, la mano de Dios se mueve, el manto de Dios reposa sobre su vida. Trae, Señor, bendición, abre, Señor, los caminos, quita, Señor, toda carga y todo peso, esa carga que está en su corazón, en su mente, sobre sus lomos en esta mañana. El Señor le da descanso, el Señor le da paz. Él es el que tiene cuidado de su pueblo, el que nos sostiene, y a Él adoramos, a Él bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga. El domingo pasado, en un momento al empezar, les compartí unos versículos de 2 salmos, y que tenían que ver, porque estaba hablando de eso en ese momento, tenía que ver con la adoración. Casualmente, si usted sigue el plan de lectura diaria de la iglesia, o si conoce el plan de lectura diaria de la iglesia, con el cual a lo largo de un año recorremos leyendo toda la Biblia, casualmente el día de hoy, esta mañana, leyendo en mi casa, en la palabra del Señor, me encuentro con el mismo salmo nuevamente, solo que en esta ocasión no solo el versículo, el último que había leído, sino un párrafo más amplio, hablando de las mismas cosas, y sentí la carga de compartírselo. Poneme, Mati, el Salmo 84, porque habla de estas cosas, de las que, como decía, bueno, el miércoles se lo compartí al resto de la iglesia también. Lo que nació un domingo en la mañana se lo compartí con el resto, porque son cosas que están dan vuelta en el corazón, y son cosas que están pasando, que pasan en estos tiempos. Tenemos, acompañando los tiempos que corren, la vida que corre, los tiempos actuales, uno cada vez tiene menos pensamiento para Dios, y no le estoy hablando del que no conoce a Dios, sino le estoy hablando del cristiano. Le estoy hablando de aquel que tiene una convicción cristiana, o aquel que sigue al Señor, según sea su caso, su experiencia. 26 años llevo delante de la presencia del Señor, dándole gracias por lo que Él hizo, habiéndolo conocido. No nací en la iglesia, algunos piensan eso, no es mi caso, no nací en la iglesia, sino que un buen día me di cuenta de cuál era la verdad y hacia qué lado tenía que dirigir mi vida. Y como mi caso, muchos otros, pero en este tiempo las situaciones a nuestro alrededor nos quieren arrancar de la fe. Decía el viernes, conversando en la reunión de hombres, porque vio que el miércoles se desató una tormenta terrible, impresionante, se llovió todo, ¿sí o no? Claro, pero el pronóstico decía que desde las 6 de la tarde se iba a caer el cielo. Entonces estaban los que me decían ya de las 4, no, va a caer granizo, los autos, no, se va a volar todo, hay que cuidar los techos, se va a inundar Varela. Desde las 4 de la tarde me estaban empezando así. No, que a las 6 se viene la tormenta impresionante, no, que a las 8, que... La cuestión es que con todo eso, hubo muchos cristianos con fe en el Servicio Meteorológico Nacional. Y eso me hizo repensar y volver a pensar esto mismo. Creemos más o depositamos más nuestra confianza en este caso, un pronóstico, que en Dios y en su palabra. Entonces, como iba a llover, no vino a la iglesia.
y se perdió una bendición. Si me dice está lloviendo, lo entiendo, porque Varela, bueno, ¿qué le voy a contar lo que es Varela, no? O sea, acá, para el que no conoce Varela, viene al centro, es hermoso. Está lindo el bulevar, el centro, cómo están las calles, para las fiestas, todo iluminado y adornado, las luminarias LED que hay ahora sobre San Martín y algunas laterales, qué linda que está la rotonda, la fuente de la rotonda o la fuente de la estación, qué bonito, qué agradable, todo muy lindo. Para el que no conoce, porque si usted se corre un cachito de todo, o menos, que si usted se corre un poquitito de este corredor que es Avenida San Martín, y porque se descuidó sale un cachito para allá, o un cachito para allá, bueno, olvídate. Ya llueve un poquito, se inunda todo. No voy a decir una tontería, porque en realidad no lo sé, pero a mi entender debe ser el partido con más calles de barro que existe en el conurbano. Es increíble que en esta altura, en esta época, todavía el porcentaje mayor sea de calle de tierra y no asfaltado en el año que vivimos, en la época que vivimos. Entonces entiendo que si está lloviendo y si hay una tormenta, yo sé que en muchos casos, por ejemplo, a veces pienso en Patricia, yo sé que ella no puede salir de su casa. Así nomás, no que no quiere, no puede salir de su casa si se larga a llover, pero que me digan, no fui al culto porque iba a llover, déjate ya. No, Joel, hablamos de eso otra vez. Entonces ponemos nuestra fe más en la visión humana y las preocupaciones humanas que creer realmente lo que Dios dice para nosotros. Ponemos nuestra fe o confianza o esperanza más en lo que alguien dice, en este caso un pronóstico de una lluvia. Ponemos fe, ponemos convicción, ponemos esperanza, tal vez en los pronósticos políticos, los pronósticos económicos, las acusaciones que vienen a nuestro alrededor, las amenazas. Yo les llamo amenazas a veces a los discursos políticos porque ponen sobre nuestro cuerpo, nos cargan de preocupación. Nos cargan de preocupación. No digo que no hay que estar al tanto ni enterado, no, por supuesto, uno tiene que estar al día, uno tiene que saber las cosas que pasan en el mundo y alrededor, pero de saber las cosas que pasan, a tener miedo, a preocuparse porque uno les dice, no vas a tener para comer, te vas a quedar en la calle, te vas a quedar sin trabajo, no te va a alcanzar el dinero, cosas que, miren, tengo 52 años, desde que tengo algo de uso de razón, siempre fue lo mismo. O sea, en nuestro país siempre fue así, Ahora hablan de crisis y nos quieren asustar, y yo me acuerdo, tenía 8 años, y mi papá no era así, pero para que me entienda la comparación, era adicto al café. No podía estar sin tomarse una taza de café cada noche después de cenar. Era ya una desesperación. Y recuerdo una época, 8 o 9 años, donde el café era tan caro que no se podía comprar. Y mi viejo andaba desesperado, porque no se podía comprar. Entonces, café de filtro, ¿vio? Como dice el tango, la yerba de ayer secada al sol. Bueno, el tipo secaba el café de filtro. ¿Cómo te podés tomar eso? Era un asco. Bueno, para poder tomarse un café y estirarlo un poquito más. O sea, ¿qué crisis hemos vivido siempre, toda la vida? Y sin embargo, acá estamos de pie. Usted no tiene que seguir y prestar atención a esas amenazas o acusaciones, sino que tiene que confiar en la palabra de Dios. Y se lo dice a alguien, le repito, que no nací en la iglesia, sino que aprendí a confiar. En situaciones como, ahora voy al Salmo a leerle, en situaciones como las que estamos viviendo ahora. ¿Sabe que hace 26 años yo llegué al Señor? Ya se los conté esto, pero quiero ir a otro enfoque. Yo llegué al Señor precisamente por situaciones internacionales, políticas internacionales que eran similares a lo que está pasando hoy. No llegué al Señor por una convicción de fe, no porque estaba en crisis, ni estaba enfermo, ni estaba separado, ni estaba deprimido, ni estaba bajoneado, ni estaba en la calle. Estaba re bien. Tenía plata para tirar para el techo, ojalá vuelvan esas épocas. Tenía un excelente trabajo, ganaba muchísimo dinero. Nunca en mi vida volví a ese nivel de ingresos. Para que usted se haga una comparación, en mi casa, entre el trabajo de mi esposa, que en esa época tenía un negocio, y en mi sueldo, en esa época, le estoy hablando del año 1992, en mi casa ingresaban aproximadamente $10.000 por mes.
para que él sepa. O sea, no estaba mal, no tenía problemas, estaba 10 puntos. Pero alguien convencido en querer predicarme, en hablarme de Cristo, en hablarme de Dios, tal vez conociendo algunos de mis pensamientos o de mi forma de ver las cosas, en vez de hablarme de fe, me hablaba de política. Y me mostraba las situaciones que estaban sucediendo en el mundo en esa época. Y me mostraba las cosas que estaban pasando, para que usted se ponga en sintonía, aunque ya lo conté. Era el año donde se estaba organizando la Comunidad Europea, lo que hoy es el Mercado Común Europeo. Era el año donde se estaba hablando, al año siguiente salía, en el 93 aparecía el euro. Entonces se estaba hablando de la unión de las naciones, creo que primero fueron 8, después 10 o 12, 8 naciones de Europa que se iban a unir con fin de generar un mercado común, porque eso baja aranceles, el comercio entre, la razón básica era esa, el comercio entre los países se acrecienta, no pagan aranceles aduaneros, no tienen que pagar entre ellos cargas extras, una única moneda generaba que una persona, si viviera en España o viviera en Alemania, con el mismo billete compraba lo mismo, entonces era algo muy práctico. Y este hombre, mi cuñado, este hombre me trae la Biblia y me lee lo que dice la Biblia respecto de las 12 naciones del Imperio Romano que se iban a unir y de la cual en un determinado momento se iba a gestar el fin o los fines del mundo y de la aparición del anticristo, cosa que parecía muy fantasiosa, muy Spielberg, muy ciencia ficción. Pero uno capaz no le prestaba atención a eso, pero cuando leía algunas de las profecías sobre los países alrededor, la profecía sobre Egipto, profecía sobre Asiria, que es Irak, la profecía sobre Siria, sobre Israel, decía, esto es lo que está pasando ahora, decía yo. Esto y esto y esto y esto, así son cosas actuales. Y cosas que estaban escritas aproximadamente 400 años antes de Cristo, aproximadamente. Entonces me empezó a llamar la atención, no por la fe, sino por la política internacional. Así una vez entré a una iglesia, así fui a una iglesia, y un día el Señor me tocó, y ese día, chao, me dejó marcado, no pude salir más de ahí. Me quedé encerrado en otra iglesia. Hoy estamos viviendo cosas similares. No se trata de un mercado común, eso ya está instituido. Es más, hay otros problemas dentro del mercado común, algunos países que se quieren ir, como fue Inglaterra, es otra cosa distinta. Hoy eso ya está, pero pasan otras cosas que, préstenme atención, también están escritas en la Biblia, también estaban profetizadas, y algunas de ellas en detalle de situaciones que iban a pasar. Situaciones que son la antesala, présteme atención y tampoco se me asuste, situaciones que son la antesala, según la Biblia, de los acontecimientos finales de los últimos tiempos y la venida de Jesucristo, el retorno a la tierra. A ver, temas de los cuales no hablamos. A veces parece fantasía. En esta época la gente no cree mucho en esas cosas. Y es lógico de entenderlo, porque parece misticismo. En el año 1900, usted hablaba de un cometa, la gente se encerraba. Tenía terror. Lo veían pasar y se arrepentían de sus pecados y al fin del mundo. Hoy te ve un cometa y le quiere sacar foto. No se asusta por esas cosas. Entonces, hoy nos hablan de esto que está escrito de hace miles de años, y a usted le parece estupidez. Es más, el apóstol Pedro ya lo escribió, ahí por el año 50 después de Cristo, 20 años después que había muerto Jesús. Él ya lo escribió, diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Porque ya en esa época decían, ¿a qué va a volver Jesús? Y todavía podemos decir, ¿a qué va a volver Jesús? Tanto tiempo se dijo, ¿qué va a volver? Sin embargo, es algo que está metido dentro del cristianismo. El domingo pasado le hice recitar una parte del credo, ¿se acuerda? Si usted tuvo algún tipo de participación en la Iglesia Católica en algún momento, alguna vez rezó, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Santa María de Virgen, padeció bajo la... Uy, ya me acuerdo de todo. Y hacia el final, o llegando al final, dice,
Él está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? ¿Lo conoció alguna vez? ¿Lo practicó? ¿Tomó la comunión? ¿Fue a la iglesia? ¿Hizo un catecismo? ¿Alguien se lo dijo? ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó en alguna misa? Siempre lo escuchamos, nunca nos dimos cuenta que eso ya lo decía. Ha de venir. Lo interesante es que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que el Hijo del Hombre, hablaba de sí mismo, va a volver cuando no lo esperen. Y hoy nadie lo espera, pensando que es verso. Entonces, cumplimiento. Un cumplimiento de las puertas proféticas. Pero lo que le iba a decir es que el ataque de Estados Unidos a Siria esta semana y la posible represalia, posible porque todavía hasta ahora no pasó nada, pero posible represalia de Rusia sobre el ataque a Siria, si se llegara a dar una represalia de Rusia por el ataque a Siria, estamos en pleno cumplimiento profético de Jeremías capítulo 51 y algunos otros versículos sueltos por ahí a lo largo de la Biblia, donde dice que Rusia, con otro nombre que le da en ese momento por la época, se levanta contra Israel luego de que el gran águila del norte destruye Damasco. Según las profecías bíblicas, hay cuatro naciones que están involucradas y que van a marcar el principio de los acontecimientos finales. Ojo, puede ser que falten 100 años todavía, pero el principio de los acontecimientos finales. Esas cuatro naciones son Rusia, Estados Unidos, Siria e Israel. Por política internacional, por geopolítica, cada vez que en Medio Oriente hay un conflicto, qué sé yo, Egipto se pelea con Irán. ¿A quién bombardean? A Israel, porque sí. Pero es así, eso es geopolítica internacional. Les molesta tanto, los tienen ahí en medio como un forúnculo, entonces ahí va el bombazo para Israel. Entonces, la represalia de Rusia, si se diera, no va a ser atacar Washington, ni Nueva York, ni las Torres Gemelas que ya se cayeron, nada de eso. Si a Putin le agarra el pire, lo que va a atacar es Israel. Y si llega a bombardear a Israel, agarrate hermano, porque estamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Y después de ahí, acontecimientos proféticos. ¿Por qué le cuento todo esto? No es para asustarlo, es para que conozca cosas que la Biblia dice, nada más. Y para que sepa por qué es necesario adorar a Dios. Es necesario ponernos bajo su cobertura, es necesario estar en su presencia en su casa, es necesario abrir nuestro corazón a Él, es necesario enfocarnos un poco más en Dios. Como estuve diciendo estos días, es necesario involucrar a Dios en mi vida. El mensaje correcto sería que usted se meta en las cosas de Dios. Bueno, yo eso lo digo al revés, porque hoy el centro del mundo, para nosotros, somos nosotros. Hoy todo gira alrededor nuestro, sus problemas, sus necesidades, sus gustos, sus deseos, sus conflictos, sus vicios, su familia, su trabajo, su economía. Todo el centro de todo es yo. Por eso hace algunos años tuvo tanto éxito la Iglesia Universal. Porque el mensaje no era hacer que sea Jesucristo. El mensaje era, sigue siendo, pare de sufrir. Entonces estaba centrado, en vez de estar centrado en Dios, estaba centrado en mí y en mis problemas. Entonces yo me acerco. Si usted se acerca en algún momento a una reunión, o no lo haga, pero si conociera a una reunión, no porque le van a sacar plata nomás, si conociera a una reunión, lo que va a escuchar todo el tiempo son testimonios de prosperidad, liberación de demonios, testimonios personales. Nunca va a escuchar un mensaje de salvación del amor de Dios. Centrado en mí, no en Dios. Tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida. Este año puede ser un año conflictivo en lo económico, en lo social, puede ser un año problemático, las cosas están pasando, a usted no le va a afectar. La Biblia dice que harán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero para que no llegue, tengo que estar metido en el lugar donde tengo que estar. Cuando hay una amenaza de terremoto, se le dice, póngase debajo de una columna. Si usted no está debajo de la columna y viene el terremoto, ¿qué le pasa?
Se cae el techo y ¿a quién le pega? Entonces, para que no les llegue, para que estas situaciones y problemas, estos conflictos económicos y sociales, para que no lo afecten, usted tiene que estar debajo de, perdón, no de una columna, de una viga. Usted tiene que estar debajo de una viga. Que curiosamente, la Biblia dice que Jesús es la piedra central del arco de viga. Eso no lo invento yo, eso lo dice la palabra de Dios. Dice la piedra angular. Según la construcción de la época romana, se hacían esas formas de vigas en forma semicircular, un arco, piedra, había una piedra central que era la cuña que sostenía toda la construcción, sobre lo cual se seguía edificando. Si usted quiere mirar, googlee algún tipo de construcción romana o el acueducto de Roma, va a ver todo así, todo en semicírculos y una piedra grande en el centro. No es decorativa, es la cuña que sostiene el resto de la construcción. La Biblia dice que para nuestras vidas Jesucristo es la piedra angular, la que sostiene todo lo demás, todo lo que se edifica sobre él. El Salmo 84 dice entonces: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. El atrio, piense en un hall, piense en una sala, piense en un lugar de entrada, piense en el porche de su casa. El atrio, estar cerca en el lugar donde el Señor habita, donde Él se empieza a mover. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Hay bendición en la casa de Dios, hay bendición en la presencia del Señor. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día, este es el que le leí el domingo pasado, mejor es un día en la presencia del Señor, un día en la intimidad con Dios, un día en la casa de Dios, en la casa física o en la casa espiritual. Mejor es un momento en la presencia de Dios que 1000 fuera de ella. Y trae y explica el resultado, cuál es la bendición, por qué es mejor. No simplemente porque al pastor se le ocurrió, no de caprichoso, de fanático, de maniático, enfermizo. ¿Por qué es mejor? Porque estando en la presencia, en la casa e intimidad con Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hay protección, hay cobertura, hay bendición. Es estar puesto debajo de la viga. El cacho de viga esta se banca cualquier terremoto. Es estar puesto debajo de la viga, es estar puesto bajo la piedra angular. Usted tiene que estar y pasar tiempo en la presencia de Dios. Usted tiene, en la medida de lo posible, asistir a la iglesia, a la casa de Dios. Usted tiene, en los momentos de adoración, tiene que participar, estar, involucrarse. Yo sueno caprichoso, sueno molesto con esto, pero es porque lo quiero que entienda, que se convenza que los momentos estos de oración, los momentos de adoración, son los momentos donde se gesta su bendición. Capaz que no se da cuenta, capaz que ni se entera, capaz que no siente nada. El Evangelio no es por sentir. Puede ser que sienta todo, pero si no siente nada no quiere decir que no está. El Evangelio es por fe, es por aceptar lo que Dios hace. El Evangelio es por saber que Dios está en medio. El Evangelio es aceptar a Jesucristo en mi vida y el cambio que Él hace en mi vida. Eso es Evangelio, buenas noticias. Si usted conoce a alguien que empezó a ir a la iglesia hace poco, porque de nosotros nos vamos olvidando, ¿no? Uno se va olvidando, es más, uno a veces se olvida no solamente de dónde salió, sino de cómo era. Y a veces podemos llegar a cometer el error. Bueno, yo tengo ese conflicto con mis hijos. No le cuente nada a usted a mis hijos. No les diga nada, porque ya sabe que son así, ¿no? Anoche fue el cumpleaños de Emanuel, ayer cumple 18 años. Agarrate, hermano, ya se cree que es el dueño del mundo. Bueno. Pero la que sigue
No puedo hablar mucho porque está el novio presente, entonces este le va a buchonear. La que sigue tiene 24 años. Lo critica, lo juzga. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Mira lo que hace, mira lo que no hace. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y yo le digo, vos hacías lo mismo, mi amor. No, yo no. Lo mismo. Alguno de ellos dos, o sea, la de 24 o el de 18, las critican, las juzgan a las de 12. Mirá lo que hacen, mirá que pierde tiempo, mirá cómo pavea, mirá lo que hacen cuando vienen a estudiar, cuando vienen a hacer un grupo, pierden tiempo con esto, dejen el celular, pónganse a estudiar. Ustedes hacían lo mismo, mi amor. Vos hacías lo mismo con esto, vos hacías lo mismo con... No, yo no. Son todos santos acá. El tema es que los padres seguimos siendo los mismos, no cambiamos, estamos ahí y uno ve pasar como una línea de producción, los ve pasar. Entonces ya sabe lo que va a decir ahora, lo que va a hacer ahora, que ahora se la cree el rey del mundo, ahora es el que se sabe todas las cosas, te empieza a corregir. Uno ya sabe. Estamos esperando la vuelta. Recién, casi así en cachito. Recién estoy empezando a dar la vuelta, porque el mayor ya cumple 30, ¿viste? Y hace unos meses me dijo algo que me dejó helado. Me dio la razón en algo, dije, uy, ya. Pero ya tiene 30, cumple 30 en unos meses. Entonces hay que esperar el proceso. A partir de los 15 usted se tiene que bancar 15 años hasta que su hijo le diga, no, tenías razón, ya olvídate. ¿Te llega a decir tenías razón? Bueno, ya renuncia a todo, porque ya estás listo, ya estás hecho. Pero te dice, sí, puede ser. O empieza a ver, esa es la parte más divina. Empieza a verse a sí mismo haciendo las mismas cosas que el padre hacía. Entonces no dice, tenía razón, pero dice, y se escucha diciendo las mismas cosas. Claro, este de 30 tiene una hija de 7, de 6, entonces ya actúa como padre, no como hijo. Y cuando el tipo se escucha decir las cosas que le decíamos a él, empieza a recapacitar. Nosotros así nos olvidamos a veces cómo llegamos a la iglesia. Nos olvidamos cómo llegamos al Señor. Y creemos que estamos de 10 en todo. Y sin embargo, muchas veces nos olvidamos de poner a Dios en el centro de nuestra vida. Nos olvidamos de involucrarlo, nos olvidamos de incorporarlo en todas las actividades de nuestra vida. Y en estos momentos, le decía, porque no quiero perder ese hilo, en estos momentos donde usted está en oración, sienta o no sienta, pasan cosas que lo cambian. Le decía, si conoce a alguien, ¿qué es lo primero que ven en una persona que se acerca a la iglesia? ¿Qué es lo primero que empieza a pasar en alguien que se acerca a la iglesia? Ya sea por su vida o por otro. Empieza a estar tranquilo. Recibe paz. Hay un cambio. Con el tiempo empieza a generar un cambio de pensamiento. La persona no se da cuenta, empieza a hablar más tranquila, empieza a estar más relajada. Los que no lo conocen le dicen, ¿qué te fumaste? Dice, no, yo estoy todo bien. Empieza a ser más agradable, más comunicativo. Antes era un asco, no hablaba con nadie, era un tipo re ermitaño. Transformación que Dios hace. Dios obra, Dios transforma, aunque nosotros no nos demos cuenta de lo que Él hace. Por eso, terminando este párrafo, les voy a leer unos versículos más y nada más. Versículo 11 estamos, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, bueno, ya está Sandra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, otra versión dice salvación, así como prospera tu alma. Y sobre esto que hablé en la semana, quiero ocuparme unos minutos para que usted entienda un concepto espiritual y humano que está estrechamente ligado. Un concepto que lamentablemente la Iglesia mucho tiempo quiso desprender, quiso mandar por caminos separados, diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra. A mí poco me importa lo que diga la gente, a mí me importa lo que dice Dios y me importa lo que está revelado a través de Dios en su palabra. Entonces, entre opinión de personas, aunque sean ministros, aunque sean pastores, aunque sean profesores, teólogos, lo que fuere, y la palabra de Dios, ¿con quién me quedo? ¿Qué le parece a usted?
con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, me encuentro que acá dice que hay una relación, y ahora se lo explico, una relación directa, una regla de 3 simple. ¿Sabe cómo se hace una regla de 3? ¿Se acuerda de la escuela? Ay, Dios. Bueno. Sí, solo sí, si esto es así, si esto es así, esto es así. Si 2 más... A ver, ya, no, dejemos la matemática. No, porque voy a buscar un ejemplo que me voy a enredar más en el ejemplo. Entonces, una regla de 3 es una consecuencia, parte de una comparación y después... Entonces, Dios también utiliza el mismo principio. ¿Qué dice? Así como prospera tu alma, de ese modo serás prosperado en todas las cosas. Lo que quiere decir, invirtiendo la ecuación, si tu alma no prospera, ¿vas a ser prosperado en todas las cosas? ¿Entiende el concepto? ¿Entiende la ecuación? ¿Entiende la regla de 3? Hay una relación directa. Dios no está ajeno, Dios no deja de lado, Dios no hace una diferencia entre mi vida humana, normal, natural, secular, familiar, económica, laboral, y mi vida espiritual. Hubo una época donde se quería hacer convencer a la gente que uno tenía que dejar todo, no importa todo lo demás, y solamente pasar tiempo con Dios. Los piojos te comen, las cucarachas te caminan, pero vos adorá a Dios. No, usted adore a Dios, pero con una vida de compromiso, una vida de responsabilidad, una vida de avance. Es necesario, es imprescindible que usted crezca. Es necesario que usted cambie su manera de pensar. Es necesario que usted prospere. ¿Qué significa prosperar? No significa plata en el bolsillo. Significa crecimiento en todas las áreas de su vida para que usted esté bien. La mejor explicación sencillamente quiere decir esto. Prosperidad significa que a usted le vaya bien en todo. No que le sobre, que le vaya bien. Que tenga para pagar sus cuentas, que si tiene deudas sea según los créditos y los puede seguir pagando, que haya armonía en su casa, que haya paz en su familia, que esté bien de salud. Eso es prosperidad. No tener un yate, tener 5 autos, tener una estancia, eso no es prosperidad, eso es tener bienes, no prosperidad. Y usted puede tener muchos bienes y un corazón seco y amargura en su interior y una familia destruida y unos hijos en adicciones o el matrimonio separado o una enfermedad o enfermedades mortales, lo que fuere. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Prosperidad significa que usted esté bien. Como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados serán, y da un montón de situaciones. Bienaventurados. Traducido, que le vaya bien en todo. Que para donde vaya el viento lo acompañe. Eso significa literalmente bienaventurado. Una expresión que se le decía a los navegantes cuando salían a pescar. Decía, que tengas buenos vientos. De ahí llega, y tiene que ver con el italiano, con costumbres italianas, y después se translitera al español, la buonaventura. Buonaventura son buenos vientos, porque vas a salir a navegar. Que no haya tormentas, que el viento te acompañe, que sople las velas y te lleven bien. Y de la buonaventura llegamos a las bienaventuranzas. Que seas bienaventurado, que te vaya bien en todo, que todas las cosas prosperen. ¿Qué tenés que hacer para eso? Para que haya prosperidad en todas las cosas de tu vida, tiene que haber prosperidad en tu alma. ¿Qué es el alma? Ese ser espiritual que uno no le puede dar una explicación. Algo que en lengua de señas se simboliza así, como si fuera humo que sube. ¿Qué es el alma? La Biblia define al alma como el centro espiritual del hombre, del ser humano, que nos da vida. Alma viene del latín anima, anima es vida. Es el centro de nuestra vida. ¿Dónde están? En el centro de nuestra vida, ¿dónde están? Las emociones, los sentimientos, la voluntad y, a este es el punto que quiero llegar, su mente. ¿Sabe cómo se dice alma en griego? Que es en el idioma en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Psique. Psiquis. ¿Sabe cómo se llama aquellos que dicen que tratan la mente? Psicólogo o psiquiatra.
son dos especialidades sobre lo mismo. Están diciendo que, porque el alma no la pueden tratar, tratan sobre la mente. Si usted va, si alguna vez si fue por extrema necesidad, espero que le haya hecho bien, y si fue solamente porque, no sé, porque le clavaron el visto, que espero que no vaya nunca más. Si usted fue a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿qué es lo que hace esta persona? Le habla, lo escucha, por sobre todo lo escucha. Es un buen laburo, chico. Escuchá, y te facturan unas cosas así. Escucha, ¿y qué hace después? Te aconseja, te guía, te muestra el camino, te hace ver cosas que no ves, o te hace ver las cosas cambiadas a como vos las ves, te abre los ojos, despeja tu mente. No puede hacer más que eso. Te ayuda a que vos salgas tal vez de un encierro en que estás, a que salgas de los pensamientos en los que estás, para poder avanzar, salir de ese encierro para ser libre. Eso hace un psicólogo. El psicólogo que actúa correctamente. Ojo, no estoy en contra de la psicología en absoluto, pero así como hay pastores tránfugas, hay psicólogos delincuentes, que lo que hacen es mantenerlo permanentemente atado a la terapia. Usted vive de terapia. Le dije a un amigo mío hace unos días, digo, che, Leo, ¿dónde estás? No, me voy a terapia. ¿Qué vas a terapia? Vení, vamos a tomar un café, le digo. No, me gusta. Me gusta, me dice. Entonces lo mantiene atado ahí y te saca guita. Vas, te sentás, nos vemos la semana que viene. O el psiquiatra con la pastilla, que en el caso apropiado es necesario. Así como hay, repito, pastores tránfugas, que sí los hay, del mismo modo hay psiquiatras, para agregarlo, y psicólogos que son delincuentes, estafadores. La fe no invalida la medicina ni la ciencia. Otro concepto que la Iglesia ha querido separar. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptamos, como lo que está diciendo Ana? ¿Por qué me cuesta aceptar un medicamento de un psiquiatra y sí acepto tomarme un ibuprofeno si me duele la cabeza? A ver, ¿qué diferencia hay? Si se le tiene una carie y no va al dentista, ¿por qué acepta lo que hace el dentista? Y porque en vez de ser un dentista es una persona que le da un calmante para que usted relaje sus pensamientos. Dice, eso es diabólico, pero el dentista no. No, señor, la fe no invalida la ciencia. Ojo donde se mete, nada más. Pero no estoy animándolo a que vaya a un psicólogo, sino a mostrarle que en realidad de lo que está hablando la palabra de Dios es de un cambio de nuestra psiquis. La Biblia habla de cambio de mente. Volviendo a la ecuación, siguiendo la misma secuencia, si vos querés ser prosperado en todas las cosas, ¿qué tenés que hacer? Tenés que cambiar tu mente. Empezar a pensar distinto. En el caso nuestro, ligándolo con lo que le estaba hablando al principio, porque esa es la razón, tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos. Tenemos que pensar de acuerdo a los conceptos que Dios nos va incorporando. Tenemos que pensar poniendo a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Tenemos que generar un cambio. Mire, cuando usted llega a Cristo, si usted recibió a Cristo en su corazón, la Biblia dice que somos nueva creación. Somos hechos nuevos. Lo que esto tiene una parte muy buena. Usted ya no es el que era. Ya no es la persona con conflictos, con problemas, tal vez con angustias, tal vez con fracasos, con acusaciones, con dedos que lo señalaban, con un montón de cosas que habrán vivido que, si nos ponemos a hablar de eso, tenemos que llegar hasta la tarde. Usted ya no es más esa persona. Usted ya no es más la persona que denigraron, humillaron, rechazaron, marginaron. Usted ya no es más esa persona. Esa era otra persona que, según dice la Biblia, murió en el bautismo con Jesucristo. Que es un símbolo de que yo le muestro a todo el mundo diciéndole, yo decidí seguir a Jesús. Entonces decido morir con Él. Y ese símbolo se completa cuando usted sale del agua del bautismo, sale de ese agua diciendo, físicamente va a ser el mismo, va a estar mojado, nada más, le aviso. Físicamente es el mismo,
Pero sale de ahí, simbólicamente te está diciendo, soy una nueva persona. Y sí, cuando usted recibe a Jesucristo, su espíritu es renacido. Su futuro es cambiado. Estaba destinado a la condenación, ahora está destinado a la bendición. Estaba destinado a la perdición, ahora está destinado a la salvación. Su destino es cambiado. Pero su mente es como una computadora. Usted a la computadora le carga información. Y le va cargando información a lo largo del tiempo. O como hace, para hacerlo más actual y que me entienda mejor, su celular. Usted se compró un celular nuevo hace 3 años. Y le empezó a cargar cosas. Y le empezó a meter aplicaciones. Y le empezó a meter fotos. Y a guardar videos. Y todo lo que de las santas cadenas y de los benditos grupos de WhatsApp, de todo lo que hay, le mandan videitos de todas las cosas que se les pueda ocurrir. Usted lo va guardando. El día que se lo compró el celu andaba, pero wow, es que rápido que anda. Y ahora quiere mandar un WhatsApp y se le pone la pantalla en blanco, y WhatsApp no le sale, dice este teléfono es porquería. Mi hijo agarra el teléfono, ahí hay que matarlo. Él agarra el teléfono, le hace así, piense que esto es un teléfono, con el mío no lo voy a hacer ni loco, piense que esto es un teléfono, lo agarra así cuando no le sale WhatsApp. No sé, pensará que adentro hay un enano que lo escribe y que se durmió, como los picapiedras, esos son de mi época, ¿no? Que estaba la máquina de escribir, estaba el enanito dentro con el picando sobre la piedra. Y que se durmió, entonces tiene que despabilarlo para que salga el mensaje. No. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque fue incorporando tanta información que el cerebro, la memoria, la capacidad de ese celular ya está agotada. No tiene, literalmente para que usted lo entienda, no tiene lugar para moverse la información. Es como que usted acá llena todo de sillas, todo. Tomamos esas que están ahí, las metemos en el medio y en este pasillo. Está todo lleno de sillas. Entonces yo le digo, cámbialas de lugar, empieza a mover las sillas. Se arma una galleta, porque no tiene dónde hacer espacio para saco y pongo. Cuando usted ordena el placar, cuando acomoda la alacena, tiene que sacar las cosas para ordenar y volver a meter. No acomoda dejando las cosas puestas. Así es el celu. Por eso está lento, se pone pesado, las cosas no salen, ya no funcionan. Así está nuestra mente, que tiene 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de cargar información. Carga, carga, carga y no descarga, porque algo que la mente no hace, no descarga. Piense un segundo, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tiene? Nuestra mente acumula toda la información. Salvo que usted tenga un problema físico, un ACV, un accidente, una herida, salvo que le pase algo de eso, usted no se olvida de nada. Todo está guardado en el cerebro, todo. Entonces, cuando usted llega al Señor y es una nueva creación, y tiene un espíritu renovado, su mente sigue con la carga de todo lo que le pasó, lo que vivió, lo que recordó, lo que no quiso recordar, el que lo insultó, el que lo lastimó, el que le robó, el que lo estafó, el que lo humilló. Todo sigue estando ahí. Conoce a una persona nueva, se le presenta a alguien en la iglesia, le quiere dar un abrazo y usted le pone, ¿y este qué me quiere hacer? Alguien le da la mano, lo mira con desconfianza, lo invitan a pasar a una reunión, ir a una casa, dice, ¿qué me quieren hacer? ¿Por qué? Porque viene con una carga de toda su vida previa. Por eso tenemos que tomar la decisión, y esa decisión no depende de Dios, depende de nosotros, de cambiar nuestra mente. La bendición en mi vida, el cambio en mi vida, el crecimiento en mi vida está ligado directamente al cambio de mi mente. Si usted no cambia su mente, no crece, se estanca, y si se estanca, se pudre y se muere. Para cerrar, nada más le digo estas 3 cosas y ya nos vamos, porque si no se van a pegar los fideos. ¿En qué cosas tengo que cambiar mi manera de pensar? Primero, este es un tema que hablamos permanentemente. En cualquier momento me voy a clavar esto en el ojo. Un tema que hablamos permanentemente que tiene que ver con la percepción
Tenemos que cambiar la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Tenemos de empezar a mirarnos a la luz de quién dice la Biblia que yo soy. Cuando yo recibo a Cristo, como le dije, ya dejo de ser lo que era. Entonces, ninguna de aquellas cosas, présteme atención y grábeselo, ninguna de aquellas cosas que estaban destinadas para mí van a pasar. Ninguna de aquellas cosas con las cuales me señalaron, ninguna va a suceder. Ninguna de aquellas cosas con las que me maldijeron. Porque la maldición no depende de que usted crea o no crea. Su mente la escucha, la recibe y se produce un efecto un poco extraño que no voy a explicar ahora, donde abre puertas espirituales para que las cosas le pasen. Y una maldición no es pensar en algo re satánico o de películas de ciencia ficción. Una maldición es algo tan sencillo como que alguien te diga, alguien que tenga una autoridad sobre tu vida, ojalá te pase lo que sea que le hayan dicho. Eso es una maldición. Es un deseo de un mal que no tiene efecto en sí mismo, pero cuando yo le doy lugar, eso se acumula en mi mente, y como dice el Instituto INECO, que es el instituto del país que trata sobre situaciones mentales, dice que cuando usted cree una situación en su vida, prepara su cerebro para que esa situación suceda. Mirá, el tipo era cristiano y yo no sabía. No es cristiano, pero dice lo mismo que dice la Biblia. Cuando usted cree algo, una situación, está preparando biológicamente, neurológicamente, se prepara para que eso suceda, porque empieza a preparar las cosas para ir en esa dirección. Es increíble. Dios sabe las cosas desde antes que existieran los neurólogos, mire. Es increíble. Entonces, esas cosas ya no le van a pasar, porque usted ya no es el que era. Usted es otro. Lo segundo que tiene que cambiar en su manera de pensar es la percepción, la manera en que se da cuenta qué es lo que Dios hizo por mí. Primero, ¿quién soy? No soy el que era, soy nuevo. Segundo, ¿qué hizo Dios por mí? Porque el entender lo que hizo Dios por mí cambia hasta mi manera de mirar el mundo. Y lo que Dios hizo por mí es sacarme de muerte a vida. Hablamos en Semana Santa, si te estuvo largo sobre esto, no voy a ir a profundizar en eso, pero recordar estas palabras. Por gracia son salvos por medio de la fe. Hemos sido salvados. Juan 3:16, el famoso versículo que está en todos los estadios, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo de tanto amor que tenía? Que dio. El amor está relacionado con el dar. Si usted ama, tiene que dar. Si usted no da, no ama. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Para que pueda existir la iglesia, para que puedan hacer películas, para que exista el Rey de Reyes. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Recuerde que estaba destinado a una condenación, ahora está destinado a una bendición. Recuerda que estaba perdido, que el infierno existe. Ahora está destinado a una vida y a un futuro de bendición. Eso es lo que hizo Jesucristo. Por eso digo, lo explicamos en profundidad los días de Semana Santa. Rompió el edicto, abrió los cielos, cambió el camino, rompió el velo. Generó un cambio. Hoy se dice una frase moderna, se dice cambio de paradigma. Vivíamos de una manera, pensábamos de una manera, estábamos preparados para una cosa. Se rompió ese molde. Hoy vamos para otro lado. Dios le cambió su destino a través de la sangre de Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo tercero que tengo que cambiar respecto a mi manera de pensar es cómo pienso yo de Dios. El lugar que le doy a Dios. Como le dije antes, no voy a culto porque va a llover. El lugar que le doy a Dios. La importancia que le doy a Dios. Poneme Gálatas 2:20. Terminamos con ese. Mire lo que dice ese texto del apóstol Pablo. Cambiar la manera en que yo pienso
del Señor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se lo dije antes, morí con Él. Decidí dejar mi vida vieja. Decido yo tomo la decisión. No es algo que hace Dios, yo tomo la decisión. Estoy crucificado con Él. Jesús murió, reconozco su muerte, recibo el favor de su muerte, muero con Él. Si yo muero con Él, significa que estoy ¿cómo? A ver, esta pregunta es jardín de infante, no, ni siquiera. Los pibes se van a burlar. Si yo me muero, ¿cómo estoy? Estamos claros, ¿no? No hay uno que esté más muerto, menos muerto. No, ¿no? ¿Estás muerto? Estás morido. Si yo me muero, estoy muerto y bien morido. Entonces, cuando Cristo muere, yo decido morir con Él. Cuando muero, mi vida ya no cuenta. Mi vida dejó de existir. Toda esa carga emotiva, emocional y la parte perniciosa de toda mi vida pasada, como le dije, y en eso me apoyo para decirle, usted ya no es el que era. Aunque le vengan los pensamientos de antaño, las acusaciones de antes, los temores de antes, usted ya no es el que era. Lo persigue porque siguen estando guardados en esa cabeza, sigue estando ahí. Sigue estando, entonces lo persigue. El temor lo persigue porque el temor surge de dos maneras. El temor a lo que yo no conozco y el temor fundado en cosas que viví que me fue mal. Entonces, por lo que no conozco o por lo que conocí, yo tengo miedo y a veces me da miedo dar algunos pasos porque a ver si me vuelve a pasar lo mismo. Usted ya no es la misma persona. Es una persona nueva. Entonces concluye Pablo diciendo, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora, si dijimos que estamos moridos, lo más lindo de esto es que esto se graba, ¿viste? A uno me va a decir, qué pastor ignorante. Más. Si estamos moridos y ya no vivo, ¿qué autoridad tengo yo sobre mi vida? Si como buenos argentinos, ¿sabe cómo nos caricaturizan en el exterior? Más que nada en Centroamérica. Estuve en Centroamérica, tengo amigos ecuatorianos, colombianos, peruanos. Y es muy gracioso. Cuando usted se pone en tono humorístico es muy gracioso, pero después cuando te das cuenta te das un sopapo. ¿Sabe cuál es la caricatura que nos hacen así? De frente, cara a cara. Yo. Ahí vino el yo. Que es una cuestión más que nada idiomática, pero lo marcamos todo el tiempo. Y en esa manera de marcarlo también somos un cachito medio... Somos un poquito unipersonales, individuales, soberbios. Por eso, tal vez, tenemos los conflictos que como país tenemos, porque nos creemos que somos lo mejor del mundo, y ¿sabe una cosa? No somos lo mejor del mundo. Nos creemos lo más piola, lo más vivo, lo más despierto, lo más canchero, lo más cool. Tratamos a algunos del norte y al verdulero es un bolita ese que sabe. ¿Sabe qué bien que se vive en Bolivia? ¿Sabe el nivel de vida que tienen? ¿El estatus económico que hay en Bolivia? A los del lado, bueno, esos son los albañiles. Para lo único que sirven los paraguayos. No voy a compararlo con Bolivia, pero ¿saben cómo laburan estos tipos? Y así con cualquier otro país, ¿eh? Criticamos a los chilenos por el fútbol. ¿Sabe qué bien que están los chilenos? ¿Sabe que de 180 países en el mundo, constituidos, reconocidos y demás, 180 países que existen en el mundo, solamente en 34 países del mundo sigue teniendo una inflación de 2 dígitos? Y que entre esos 34, en los primeros lugares está Argentina. Es vivo que está, chaval. Re vivo. Entonces eso a veces impide que reconozcamos nuestras miserias, nuestros errores, y que vayamos humanamente a querer cambiar, a aceptar al otro, a escuchar al otro. Espiritualmente impide que nos postremos al Señor.
porque no necesito de Dios. Pero Pablo dice, ya no vivo yo. Entonces, si yo se murió, ¿quién manda? Si yo no está, ¿quién decide? Vive Cristo en mí. Ese es un cambio de percepción, un cambio de la manera en que miro a Dios. En realidad, si yo tuviera que ser bien estricto con esto, quiere decir que usted no tendría ni que salir de su casa sin preguntarle a Dios para dónde va. Quiere decir que antes de tomar una decisión en su vida, y no por sentirse un esclavo o por sentirse atado, sino para ser guiado. Y para que le vaya bien, porque en definitiva la onda es que te vaya bien. O sea, Dios no quiere un ejército de robotitos que le digan, sí, señor. No. Dios quiere gente bendecida, próspera, que le vaya bien, para que dé testimonio al resto y que el resto de la humanidad vea que el que está delante de Cristo es una persona que le va bien. Entonces a usted le interese estar con Cristo. Eso es lo viral de Dios. Transmitir bendición para que usted transmita bendición. Eso es lo viral de Dios. Nada más, no hay otra cosa. Y la sigue, dice, y la vida que ahora vivo en la carne, porque si bien yo estoy muerto, en realidad estoy vivo. O sea, mi cuerpo sigue vivo. El yo muerto es el que se la creía. Y la vida que ahora vivo en la carne, esta vida humana, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo creyendo que Él sostiene mi vida, Él me guarda, me bendice, Él me cuida, Él abre los caminos, quita a mis enemigos, Él me prospera, Él me sana. Eso es un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Usted tiene que animarse en este tiempo, donde le vuelvo a repetir, hay conflictos alrededor. Tiene que animarse a cambiar su manera de pensar, a decirle sí al Señor, a abrir su corazón ante Él, a ponerlo a Dios en cada cosa de su vida. Como dice el libro de Deuteronomio, a reconocerlo en todos sus caminos. ¿Qué significa? Que para donde yo voy, ¿está Dios en medio? La decisión que voy a tomar, ¿está Dios en medio? ¿Qué haría Jesús? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, para saber si está de acuerdo le tendría que preguntar. Le pregunté a Dios. Eso significa reconocerlo en todos mis caminos. Resultado, serás prosperado en todas las cosas. Póngase de pie, por favor, así terminamos con una oración. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.